No te atrevas a acercarte más. La gente como tú no vuela en mi avión. La voz de la gente de la puerta resonó en la terminal como un látigo. Los pasajeros se giraron. Algunos fingieron no oír, pero todos sintieron el escozor de sus palabras en el hombre negro que estaba frente a su mostrador. Él no se movió, ni hacia adelante ni hacia atrás. Solo respiró, lento y silencioso, como si su insulto hubiera impactado profundamente en él, pero no pudiera romper nada sólido. ¿Me oyes?, espetó, extendiendo la mano por encima del mostrador. Sin esperar respuesta, le arrebató la tarjeta de embarque de los dedos con tanta fuerza que la dobló. La fuerza provocó un revuelo entre los espectadores cercanos. Alguien jadeó suavemente. Alguien susurró, ¿está permitido que haga eso? Él abrió la boca para hablar, pero ella lo interrumpió con la palma de la mano contra su pecho, un empujón firme y humillante que lo hizo retroceder un paso. Retrocede. Dije retrocede, su compañero de trabajo se rió entre dientes. Esa risita fue más cortante que el empujón. El hombre se tranquilizó, un parpadeo lento ocultó un destello de dolor. Solo necesito abordar mi vuelo, dijo en voz baja. Su voz no tembló, pero denotaba un cansancio que no era propio de ese momento. Era propio de años. Ah, sí, subirás a algún avión, dijo ella, levantando el billete, pero no a este vuelo. Su sonrisa se curvó como si estuviera disfrutando esto. Demasiado. Justo detrás de ellos, un adolescente le susurró a su madre, ¿por qué le habla así? La madre la agarró del brazo. SHH, no te metas. La agente acercó el billete a su cara como si inspeccionara la suciedad. Mira esto, le dijo en voz alta a su compañero. El sistema dice que el billete es válido, pero le entrecerró los ojos. Nunca te fías de un fallo técnico. No es un fallo técnico, respondió el hombre. Es mi boleto. ¿De verdad? Lo sujetó entre dos dedos, apretándolo como si oliera mal. Entonces explícame esto. Y antes de que pudiera hablar, arrastró el billete por el mostrador hacia el encendedor metálico que se usaba para derretir las etiquetas de seguridad. Un golpe. Llama. En 3 segundos, su tarjeta de embarque se dobló, se ennegreció y se arrugó. Una ola de incredulidad recorrió a la multitud que observaba. ¿Lo quemaste?, susurró. Bella se encogió de hombros. El papel quema. No es mi culpa. Se quedó mirando las cenizas. Apretó la mandíbula, pero no se rompió. Eso la enfureció aún más, como si deseara la explosión, como si quisiera que él se quebrara para poder llamar a seguridad y terminar la actuación. No te subirás a este avión, añadió. Ni hoy, ni nunca. Así que guarda tu actitud para alguien a quien le importe. La mano del hombre flotaba sobre el mostrador, cerca de donde solía estar su boleto, sin tocarlo, solo recordando. Entonces levantó la vista y algo en su mirada la hizo retroceder 1 centímetro. No miedo, sino confusión. Como si de repente no estuviera segura con quién estaba tratando. No deberías haber hecho eso, dijo en voz baja. Su compañera se burló. ¿O qué? ¿Te vas a quejar? Por favor, se quejan de todo. El hombre no reaccionó, ni a las palabras, ni a la multitud, ni siquiera al olor a papel quemado que aún flotaba en el aire. Se limitó a mirar a la gente, fijo, mesurado, despreocupado de una manera que no encajaba con el momento, y por primera vez, desde que comenzó esta escena, ella parecía insegura. Se produjo un pequeño giro en la atmósfera, apenas perceptible pero real, como el tipo de cambio que ocurre justo antes de que alguien se dé cuenta de que cometió el peor error del día. La sonrisa burlona de la gente de la puerta se estabilizó al ver que se acercaban más pasajeros. La gente fingía mirar sus teléfonos, pero sus ojos seguían fijos en el hombre cuyo boleto acababa de quemar, como si no significara nada. Él no le devolvió la mirada. Simplemente miró a su alrededor, sin enojo ni súplica, simplemente observando a quienes lo habían presenciado todo y seguían sin decir nada. Un hombre de negocios con traje azul marino le murmuró a la mujer que estaba a su lado. Debería ir atención al cliente. La mujer susurró, no vale la pena causar problemas. Sus ojos evitaron los de él, incluso cuando él la miró durante medio segundo, pidiendo en silencio nada más que reconocimiento. No los mires, respetó el agente. No pueden ayudarte, nadie te está ayudando. Lo dijo más fuerte de lo necesario, proyectando su autoridad como si la multitud fuera su audiencia personal. Algunas cabezas cayeron. Algunos teléfonos fueron robados para grabaciones discretas. El hombre finalmente habló, solo quiero subir al vuelo que pagué. Su tono era mesurado, el tipo de calma que hacía que su labio se curvara con irritación. Pagaste por un vuelo, no por tu actitud. Luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz, pero sin mostrar hostilidad. Ustedes siempre se hacen las víctimas cuando alguien los responsabiliza. Responsable por existir en su mostrador, un adolescente, que estaba grabando desde un costado, le susurró a su amigo, la van a despedir por esto. Su amigo le dio un codazo brusco. Para, no te metas. La gente captó el movimiento. Borren eso, gritó. A menos que quieran que, la seguridad del aeropuerto, les ribáis los teléfonos.
El chico se estremeció y lo bajó, pero no borró nada. El miedo se mezclaba con la ira en su rostro. El hombre lo observó todo, sin indignación, sino decepción. La clase de decepción que hacía que el silencio pesara más que los gritos. «Dame tu identificación», exigió el agente, se lo entregó. Manos tranquilas, respiración constante. Se quedó mirando la identificación más tiempo del necesario, buscando algo que cuestionar. Su compañero se inclinó sobre su hombro. «Comprueba la fecha de nacimiento. La gente miente sobre eso». El hombre exhaló lentamente. «No mentí en nada». «Sí, sí», murmuró, pasando las páginas de la pantalla del ordenador con clics bruscos. «Siempre dicen eso». La frase «ello» siempre quedó suspendido en el aire como una mancha. Una mujer cerca del frente se removió incómoda. «Esto no se siente bien», le susurró a su esposo. Él la jaló hacia atrás. «No te metas». Pero no lo hizo, no completamente. «Disculpen», le dijo en voz baja al agente. «Vi su billete antes. Parecía válido». El agente se volvió hacia ella como una cuchilla. «¿Te pedí tu opinión?» La mujer se quedó paralizada, encogiéndose de inmediato. Su marido la jaló hacia atrás de nuevo, sacudiendo la cabeza con esa resignación que significaba: «El mundo no es justo». «Déjalo ir». El hombre la miró y articuló: «Gracias». Ella parpadeó, sorprendida por la amabilidad en un momento diseñado para despojarlo de su dignidad. La agente de la puerta regresó a su pantalla, tocando con fuerza. «Tu reserva ha desaparecido. ¿Me oyes? Ha ido». Hizo hincapié en la palabra como si quisiera herirla. Frunció el ceño. «¿Cómo se fue? ¿Quemaste el billete físico?» No lo interrumpió. No se trataba del periódico. «Tu nombre está marcado». Hizo una pausa y dejó que el pensamiento se asimilara. «Los pasajeros con bandera no vuelan». Una onda recorrió la multitud. «¿Marcado?» Alguien susurró: «Eso es serio». Alguien más susurró: «Ni siquiera hizo nada». El agente se recostó con confianza. «Así que, a menos que quiera que todos los agentes de seguridad de esta terminal lo rodeen, le sugiero que se aleje». Él no se apartó, él no parpadeó. Su voz se mantuvo baja y firme. «Compruébalo de nuevo». La sala se tensó. Sus dedos flotaban sobre el teclado, repentinamente vacilantes. Algo en la forma en que lo dijo hizo que su compañero de trabajo tragara saliva con dificultad. Ella lo comprobó, y su expresión cambió, solo por una fracción de segundo, en algo que la multitud no pudo decodificar. Pero el hombre sí, no fue un triunfo. Y definitivamente no era confianza. Era miedo. Una pequeña chispa, silenciosa, oculta, pero real, y cambió el aire otra vez. La agente de la puerta se quitó el miedo de la cara tan rápido que casi parecía ensayado. «No es nada», murmuró, forzando una risa. «Un fallo del sistema. Pasa todo el tiempo». Pero el hombre vio la vacilación que ella no logró ocultar. La multitud también lo vio. Una pequeña fractura en su confianza. Su compañero de trabajo se adelantó, intentando disimularlo. «Señor, hágase a un lado antes de que esto empeore. Está retrasando el embarque». «El embarque ni siquiera ha comenzado», respondió el hombre en voz baja. El compañero apretó la mandíbula. «Empieza cuando decimos que empiece». Él sostuvo sus miradas, sin pestañear. «Entonces dilo». La agente de la puerta golpeó el teclado. «Está siendo agresivo», anunció en voz alta, convirtiendo su voz en una actuación para los espectadores. «Comportamiento hostil», interrumpiendo la puerta. Un pasajero se burló en voz baja. Literalmente se quedó allí parado. Otro susurró: «Están intentando tenderle una trampa». El compañero agarró un walkie-talkie. «Necesitamos un segundo agente», dijo. «Posible pasajero incumplidor». «¿Te refieres a un pasajero negro?», murmuró una mujer mayor. Pero lo dijo tan bajo que nadie pudo afirmar haberla oído. En cuestión de segundos, se acercó un segundo agente de la puerta. Alto y de postura firme. El tipo de autoridad que llega cuando se la necesita. «¿Cuál es el problema?», preguntó. El primer agente señaló al hombre. «¿Se niega a cooperar?» «Te di mi boleto», dijo el hombre. «Y mi identificación. Quemaste una y tienes la otra en la mano». El segundo agente se volvió hacia la mujer. «¿Quemaste su billete?». Ella puso los ojos en blanco. «Me deshice de documentación falsificada». «No fue falsificado», respondió el hombre, que ya lo ignoró por completo. «Y ahora exige acceso a un vuelo al que no le permiten subir». El segundo agente se cruzó de brazos. «Muéstrame la identificación». Ella dudó, solo lo suficiente para que él se diera cuenta. «Muéstralo», repitió. Ella se lo entregó. De mala gana lo examinó. Lentamente, con cuidado, casi con demasiado cuidado. Luego miró la pantalla de la computadora. Sus cejas se juntaron. «¿Cuál es el problema?», preguntó con la voz ligeramente quebrada. No respondió de inmediato. En lugar de eso, dirigió su siguiente línea al hombre. «¿A dónde volabas hoy?». «Chicago», dijo el hombre. «Puertas a las 3:02. Grupo 2. ¿Y el motivo del viaje?». El hombre le sostuvo la mirada. «Trabajo». «¿Qué tipo de trabajo?». Él no se inmutó. «Consulta». El segundo agente volvió a mirar la pantalla. Algo no cuadraba, y no como el primer agente esperaba. La primera agente se acercó, bajando la voz bruscamente. «No dejes que te manipule».
Así es exactamente como. Dayton, dijo el segundo agente. La habitación se puso rígida. ¿Detener qué?, preguntó ella, tratando de tomárselo a risa. Hablando. Dijo entonces, más precisamente, hablando así, su rostro se puso pálido. Los pasajeros intercambiaron miradas, sin saber si el segundo agente estaba defendiendo al hombre o distanciándose de su desorden. El hombre habló en voz baja. Consulta el historial de reservas. El segundo agente dudó. La misma vacilación que había tenido antes. ¿Por qué?, preguntó. Porque verás quién canceló el boleto original, dijo el hombre. Los ojos del primer agente se abrieron de par en par. No puedes tocar eso, le espetó. Es acceso restringido al sistema. Entonces, ¿por qué?, preguntó el hombre con calma. ¿Lo tocaste? Un silencio se extendió entre la multitud, el tipo de silencio que reemplaza el oxígeno por el miedo. La compañera tragó saliva. La primera agente retrocedió, perdiendo finalmente la posición dominante a la que se había aferrado. El segundo agente la miró en sus manos en el registro del sistema, entonces bajó la voz. ¿Cancelaste su billete? Su garganta se contrajo. Yo no cancelé nada. Debió de, el hombre interrumpió suavemente. Comprueba la marca de tiempo. El segundo agente hizo clic una vez, 2 veces, sus ojos se congelaron. El silencio que siguió no fue silencioso. Fue ruidoso. Fue revelador. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante. Los teléfonos volvieron a levantarse. El primer agente susurró, no digas nada. No. Pero el segundo agente ya lo había visto. La marca de tiempo. El ID del usuario, él levantó la mirada, y cada palabra que no pronunció se convirtió en una acusación más fuerte que cualquier cosa que hubiera podido decir en voz alta. Otra grieta, otro turno, otro aspecto de la historia empieza a volverse en su contra. El pánico en los ojos del primer agente intentó ocultarse tras una sonrisa temblorosa. Pero el segundo agente ya había visto demasiado. Y peor aún, la multitud también. Debe ser un fallo técnico, susurró, inclinándose hacia él. Ignóralo. A veces el sistema registra errores. No respondió. Su mirada se quedó fija en la marca de tiempo, la que la colocaba justo en el centro de la cancelación. Su voz salió baja, casi cautelosa. ¿Por qué estabas en su ficha de reserva? Ella se estremeció. No lo era. Debió de abrirse automáticamente. Cuando no se abre automáticamente, dijo. Su compañera rompió el silencio, intentando salvarlo. Mira, quizá estemos malinterpretando algo. Solo intentaba verificar. El segundo agente levantó una mano. No quería excusas. Él quería la verdad. El hombre los observaba en silencio, con los brazos a los costados y una postura firme. No sonreía, no estaba enojado. Parecía paciente, y esa paciencia la inquietaba más que cualquier protesta. Gritos. Señor, dijo el segundo agente, volviéndose hacia él. ¿Canceló su reserva? No, él no parpadeó. No lo toqué. El primer agente entró corriendo. Probablemente lo hizo y se le olvidó. Siempre llaman. El segundo agente le lanzó una mirada tan dura que le cortó la sentencia a la mitad. ¿Quiénes son?, preguntó. Se le hizo un nudo en la garganta. No respondió. Una calma inquietante se extendió por el área de la puerta. No era ruidosa ni caótica, pero sí tensa de una manera que hizo que todos se sentaran un poco más derechos. Un par de pasajeros cercanos intercambiaron miradas de asombro. Una mujer apretó su bolso con más fuerza, inquieta no por el hombre, sino por la autoridad que se desmoronaba en el aire. Un hombre con una taza de café susurró. Esto se está poniendo serio, su compañero murmuró. Se metió con el tipo equivocado. Las manos de la primera agente temblaban ligeramente al apoyarlas sobre el mostrador. Mira, estamos perdiendo el tiempo. Está alertado. Llama a seguridad y que lo escolten fuera. El hombre la miró. Revisa la bandera. Ella se quedó paralizada. ¿Qué? Compruébalo, repitió. Sus ojos se dirigieron al segundo agente, rogándole en silencio que no lo hiciera. Pero él atrajo la pantalla hacia sí. No es una bandera de alto riesgo, murmuró. Solo una anotación. ¿Anotación? Se le quebró la voz. ¿De qué tipo? El hombre permaneció en silencio, observándola. Dejando que la anticipación la consumiera, el segundo agente entrecerró los ojos al ver la pantalla. Dice, su solicita manejo especial. Los pasajeros volvieron a murmurar. ¿Tratamiento especial?, preguntó alguien de Cell. Algo así como VIP, susurró otro, ¿o un riesgo para la seguridad?, preguntó un tercero. Las conjeturas contradictorias hicieron que la atmósfera se torciera de una manera extraña e incómoda. El primer agente intentó recuperar el control. Un manejo especial no significa nada. Probablemente sea un error. No parece. Se detuvo demasiado tarde. El hombre ladeó la cabeza. ¿Qué no se parece a qué? El color desapareció de su rostro. Su compañera intervino con voz quebrada. Bueno, esto se está saliendo de control. Tranquilicémonos. Estamos exagerando. Pero el segundo agente no la soltaba. Se acercó más a la pantalla, desplazándose por las pestañas ocultas que ella claramente esperaba que no tocara. De espera. Dijo suavemente. La palabra hizo que toda la puerta se detuviera. Entrecerró los ojos. Hay una nota adjunta.
bajo llave, bajo código de supervisor. Su respiración se entrecortó, el compañero de trabajo tragó saliva con dificultad. El hombre no se movió, pero su presencia se hizo más pesada, más segura, como si ya supiera lo que el agente estaba a punto de descubrir. ¿Por qué está cerrado?, preguntó el segundo agente, que ella negó con la cabeza demasiado rápido. No lo sé, no es. Debe haber sido de un pasado. Hizo clic. El sistema emitió un pitido. Acceso denegado. Un sonido pequeño y agudo que rompió el silencio como una campana de advertencia. Él la miró de nuevo. Tú solicitaste esta cerradura, dijo con una onda de susurros, una oleada de pánico, un cambio de poder contra el cual ya no podía luchar. Su chapa se quebró por completo. El hombre levantó levemente la barbilla, no con un gesto triunfal, sino con una calma que finalmente le hizo comprender que ya no tenía el control, ni un poquito. Los labios de la primera agente se crisparon como si quisiera formar una mentira, pero no pudiera elegir cuál la salvaría más. Rápido, su compañero de trabajo la miró confundido. No tenía idea de que había llegado tan lejos. El segundo agente seguía desplazándose, con manos firmes y voz tranquila. Este candado no es viejo. No lo colocó ningún supervisor hace semanas. Lo añadieron. Hoy hizo una pausa, 20 minutos antes del embarque. La multitud se puso rígida. Alguien susurró, ella le tendió una trampa. La primera agente golpeó el mostrador con la palma de la mano. Deja de torcerlo todo. No puse ningún candado. El sistema falla, ya lo sabes. Pero ni siquiera su compañero de trabajo le creyó. Retrocedió sutilmente, distanciándose. El hombre finalmente habló. Vi la nota pegada a la cerradura. No podemos, dijo el segundo agente. Está codificado por el supervisor. Entonces llama a uno, respondió el hombre. La respiración del primer agente se entrecortó. No hay necesidad. Se giró hacia ella lentamente. Llama. 1. Ella extendió la mano temblorosa para alcanzar la radio, pero el segundo agente la alcanzó antes que ella. Supervisor a la puerta C32, dijo con claridad. Solicitud de autorización prioritaria. El aire se densificó. Algunos pasajeros se removieron incómodos. Otros se cruzaron de brazos, listos para presenciar lo que viniera después. Volvieron a sacar los teléfonos. La primera agente le susurró en voz baja. ¿Por qué haces esto? No es nada. Haz que se vaya. Pero el hombre oyó. También lo hicieron dos pasajeros que estaban detrás de él. Sus rostros se tensaron. El segundo agente no le respondió. No tenía por qué hacerlo. Unos tensos minutos después llegó la supervisora, una mujer de mirada penetrante y un paso que sugería que ya había sido informada a mitad de camino por la llamada de radio. ¿Qué pasa?, preguntó ella. El primer agente intervino. Es hostil, poco cooperativo, está marcado, eso no es lo que veo. El supervisor la interrumpió, sin romper el contacto visual con el hombre. Se giró hacia el segundo agente. ¿Código de autorización? Solicitar acceso a una anotación bloqueada en una reserva cancelada. El supervisor frunció el ceño. ¿Quién la cerró? Miró al primer agente. Creemos que lo hizo. Un temblor recorrió la multitud. La supervisora se acercó a la pantalla, introdujo su código y el candado desapareció. Abrió la nota, sus cejas se levantaron, no de manera dramática, pero lo suficiente para que el cambio fuera inconfundible. Al primer agente se le aflojaron las rodillas. ¿Qué dice?, preguntó. El supervisor no le respondió. En lugar de eso, se volvió hacia el hombre. Y todo su comportamiento cambió, señor. ¿Por qué no nos lo dijo?, preguntó en voz baja. No debería necesitarlo, respondió. Los pasajeros susurraban con urgencia. ¿Qué nos dices? ¿Quién es él? ¿Por qué le habla así? El supervisor exhaló lentamente. Esta reserva no se marcó como problema. Se marcó para manejo confidencial. Ella dudó. Protección para el asiento. El primer agente se burló. ¿Protección de asiento? ¿Para él? El supervisor lo fulminó con la mirada. Protegiste el asiento equivocado. Y cancelaste el boleto de alguien a quien no tenías derecho a tocar. Su compañero de trabajo finalmente habló, con una voz apenas susurrante. Espera, ¿quién es? La supervisora no lo reveló. Simplemente miró al hombre con un respeto que los demás no le habían mostrado ni por un segundo. Señor, dijo suavemente, restableceré su reserva inmediatamente. La voz del primer agente se quebró. No se puede restaurar lo que no existe. Borrell de ella se quedó congelada. Demasiado tarde, ella acababa de confesar. Los teléfonos lo grabaron todo. El hombre la miró, tranquilo, firme, imperturbable, y dijo algo que le provocó un vuelco tan fuerte en el estómago que un golpe sordo resonó en la puerta llena de tensión. No borraste mi ticket, dijo. Borraste tu propia carrera. Una inhalación colectiva recorrió la terminal, aguda, aturdida y eléctrica del equilibrio de poder, que una vez había sido aplastado bajo su palma. Finalmente se inclinó hacia el otro lado. Los agentes de seguridad llegaron sigilosos pero firmes, abriéndose paso entre la multitud murmurante. El hombre no se resistió. Se movía con la misma serena seguridad que había desconcertado a los agentes antes. Aún así, el peso de la humillación pública lo oprimía, pesado y sofocante.
El rostro del primer agente estaba pálido. Le temblaban las manos mientras se apoyaba en el mostrador, mirándolo como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Murmuró para sí misma, es solo un hombre. Solo, un hombre. Pero todos los que lo observaban sabían que ya no era un hombre cualquiera. No después de permanecer inmóvil mientras la autoridad intentaba aplastarlo frente a docenas de desconocidos, señor. Por favor, pase por aquí, dijo un oficial de seguridad cortésmente. Pero con firmeza en sus palabras asintió. Lento, medido, silencioso. La multitud se apartó ligeramente mientras él se movía. Con cámara sobrevolando, susurró siguiéndolo como sombras. Una mujer le susurró a su marido, me siento culpable por no haber hablado, asintió con rigidez, avergonzado. No es seguro. Por eso la gente se congela. El primer agente dio un paso tembloroso hacia él. Tú no entiendes. Giró la cabeza lo justo para encontrarse con su mirada. No estaba enojado, no estaba triunfante. Solo con esto. Tu hacer, entiendes, dijo en voz baja y firme. Simplemente elegiste actuar de todos modos. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier reprimenda. Mientras lo guiaban, volvió a mirar a la multitud. Algunos rostros mostraban conmoción, otros, vergüenza. Unos pocos se sintieron aliviados de que el enfrentamiento hubiera terminado. Ninguno se dio cuenta de que la pelea no había terminado realmente. Solo se había detenido. Los restos quemados de su billete aún yacían en el mostrador. Una pequeña columna de humo ascendía, desapareciendo en el aire estéril del aeropuerto. Verla hizo estremecer a la primera agente. Quiso ignorarla, borrar la prueba. Pero no pudo. Su voz se elevó lo justo para que los más cercanos la oyeran. Las acciones tienen consecuencias. No todos somos invisibles. Las palabras resonaron como una advertencia, suave pero aguda. Un agente de seguridad le abrió la puerta al pasar. Su mirada la miró de nuevo, no amenazante, observadora. Discretamente poderosa, la agente retrocedió instintivamente y por primera vez la multitud vio como el miedo genuino se dibujaba en su rostro. Su sonrisa, su arrogancia, su crueldad frívola, todo había desaparecido. Reemplazado por la comprensión de que algo más grande que su insignificante autoridad había entrado en ese momento, el hombre no dijo ni una palabra más mientras se lo llevaban. Pero el aire a su alrededor vibraba de tensión. Algo confidencial acababa de pasar desapercibido para el público y él lo llevaba como una armadura. Los pasajeros se removieron sin saber cómo reaccionar. Un adolescente murmuró, ni siquiera luchó contra ellos. Y parece que lo perdieron todo. Cerca de allí, una mujer de mediana edad susurró a nadie en particular, no puedo creer que acabamos de ver eso. La primera agente se llevó las manos a la cara, temblando levemente. Su compañera evitó mirarla a los ojos, mirando al suelo como si fuera a tragárselo. Aunque lo habían escoltado, la presencia del hombre persistía. No como una persona en la terminal, sino como una fuerza, silenciosa, serena, intocable en su verdad. Un leve murmullo de ansiedad se extendió entre el personal. La primera agente sintió una opresión en el pecho, mientras su mente se aceleraba. Las consecuencias se avecinaban y las presentía como una tormenta en el horizonte. Los pasos suaves y pausados del hombre se desvanecieron por el pasillo, pero el eco permaneció en la terminal. Cada ojo, cada susurro, cada temblor en esa habitación llevaba una pregunta silenciosa. ¿Hasta dónde llegó esto? ¿Y qué pasaría después? La primera agente apretó la mandíbula. Se apretó la cara con más fuerza, murmurando, no puedo arreglar esto. El momento había pasado, pero el ajuste de cuentas apenas comenzaba. La sala de seguridad privada estaba más fría que la terminal, luces tenues. Una mesa de metal, una cámara en la esquina, parpadeando como un ojo inquieto. El hombre estaba sentado tranquilamente en el asiento central, con los hombros relajados y la mirada firme. No parecía detenido. Parecía. Invitados, dos oficiales superiores entraron y cerraron la puerta tras ellos con un golpe sordo que intentó, sin éxito, intimidar. Uno era alto y de voz cortante. El otro se movía en silencio, analizando cada detalle como si leyera un informe clasificado. El oficial alto habló primero, señor, aclaremos las cosas. Recibimos un informe presentado por vergüenza, interrumpió el hombre suavemente. No hay peligro. El oficial hizo una pausa, apretando la mandíbula. El callado garabateó algo en un bloc de notas. Necesitamos entender por qué quemaste tu tarjeta de embarque, continuó el oficial alto, se reclinó un poco, porque ya estaba invalidado, públicamente, sin causa. El oficial silencioso levantó la vista. Así que era simbolismo. Él asintió. Claridad. Algo en su tono hizo que ambos oficiales se enderezaran inconscientemente, como si estuvieran hablando con alguien por encima de su nivel salarial. El alto se movió. Los agentes dijeron que no cooperaste, no, corrigió el hombre con suavidad. No respondí como esperaban que respondiera un hombre como yo. Hay una diferencia. El silencio se hizo más espeso. La pluma del oficial, silenciosa, flotaba. Mantuviste la calma durante el trato hostil. Eso es inusual.
No es inusual, dijo. Solo disciplina. Los oficiales intercambiaron una breve mirada, algo entre preocupación e incertidumbre. El alto se aclaró la garganta. También necesitamos entender por qué varios pasajeros dijeron sentirse amenazados por su silencio. Sonrió levemente. La gente teme la quietud, sobre todo cuando se dan cuenta de que su propio comportamiento resuena con más fuerza en ella. La mirada del oficial silencioso se agudizó. ¿A qué te dedicas exactamente? Él inclinó la cabeza. No me creerías incluso si te lo dijera. Otro silencio. Esta vez más frío. Llamaron a la puerta. Un guardia de seguridad de poca monta se asomó, pálido. Señor, ¿quiere ver la grabación de la terminal ahora? PORQI. Mal. Para el personal. Los oficiales superiores se pusieron rígidos. El hombre los observó, no con triunfo, sino con silenciosa inevitabilidad. El oficial alto tragó saliva. Sabemos que se cometieron errores, pero no pretendíamos que se intensificaran. Se inclinó hacia delante lo suficiente para ejercer presión sin levantar la voz. La escalada se produjo en el momento en que ella utilizó su prejuicio como arma y su sistema la respaldó. Los oficiales se quedaron paralizados. Nadie lo había expresado tan claramente todavía. El oficial silencioso finalmente habló. En tono más bajo, señor. Según lo que hemos visto hasta ahora, no tiene ningún problema. Pero nosotros. Este incidente provocará una auditoría. Él asintió una vez. Lo sé. Exhalaron, ambos a la vez. El callado añadió, podrías investigar esto. Presentar una denuncia. Llevar el asunto a un nivel superior. Respondió con una calma que inquietó a ambos hombres. La gente como yo no presenta denuncias. Dejamos que la verdad fluya sola. Siempre lo hace. El alto oficial miró hacia otro lado, conmocionado. Un nuevo golpe. Otro miembro del personal, con los ojos abiertos. La agente de la terminal. Pide hablar con él. Dice que necesita disculparse. Urgente. Los oficiales lo miraron. No se movió, no parpadeó. Déjala entrar. El aire en la habitación cambió, pesado y expectante. El ajuste de cuentas había llegado. La puerta se abrió lentamente, como si la persona del otro lado no estuviera segura de merecer pasar por ella. El primer agente intervino. Su postura estaba destrozada, hombros encogidos, manos temblorosas mientras agarraba un pañuelo arrugado. La arrogancia de la terminal había desaparecido, también la falsa confianza. Lo que entró en la habitación fue una persona desnuda, con su miedo puro y manifiesto. Ella no lo miró inmediatamente, primero miró a los oficiales, buscando algún tipo de ancla, alguna aprobación. Algún escape, y ella no encontró ninguno. Finalmente, sus ojos se dirigieron hacia él, y en el momento en que lo hizo, fue como si retrocediera físicamente, como si verlo de nuevo le recordara cada segundo que había ido demasiado lejos, cada línea que había cruzado, cada verdad que había intentado enterrar y que había logrado volver a la superficie. Yo quería decir algo, susurró. Él no respondió. No lo necesitaba. Su quietud hizo todo el trabajo. Su respiración se entrecortó. Cuando no reaccionaste antes, yo lo interpreté mal. Pensé que me ignorabas a propósito. Pensé que te estabas poniendo difícil. Silencio. Ella continuó, con la voz quebrándose más con cada palabra. Cuando te mantuviste tranquilo, parecía que te burlabas de mí, como si intentaras hacerme quedar como un tonto delante de todos. El oficial en la esquina la miró atónito. Esa fue su conclusión. Ella me sentía avergonzado. Habló en voz baja, con mesura en cada palabra. Tu trabajo era ayudarme, no interpretarme. Ella tragó saliva con fuerza, lo susurró. Ahora lo sé. Es solo que no esperaba que fueras tan. Se detuvo. Casi se le escapó la palabra equivocada, el que hubiera dejado al descubierto todo lo que ella aún intentaba negar. Él inclinó la cabeza. ¿Entonces qué esperabas? Su garganta se apretó visiblemente. No lo sé, mintió. Pero la sala percibió la verdad. Ella hizo saber, ella esperaba que fuera más pequeño, más silencioso, más fácil de controlar. El oficial superior se acercó a ella. Esto no es una declaración formal. Simplemente diga lo que vino a decir. Ella sintió rápidamente, con la mirada fija en todas partes menos en la de él. Lo siento, dijo. Pero la palabra le sonó extraña, como si no perteneciera a su lengua. No gestioné bien las cosas. Perdí los estribos, y di por sentado que no eran justas. Aún así, no habló. Su respiración se aceleró. Parecía como si se estuviera ahogando en el mismo silencio que una vez intentó usar contra él. Finalmente, susurró la verdad tan silenciosamente que incluso la cámara podría no haberla visto. No me sentiste amenazado. Me sentí amenazada por lo tranquila que permaneciste. Eso aterrizó. Incluso los oficiales se quedaron paralizados. Sus hombros se hundieron. No estoy aquí porque me pidieran disculpas. Estoy aquí porque no he dejado de temblar desde que ocurrió. Porque no puedo explicar por qué me sentí. Se esforzó por encontrar la palabra. Expuesta. Parpadeó una vez. Lentamente. No te expusieron. Te confrontaron. Tú solo. Su cara se arrugó.
Lo siento, repitió, esta vez no como excusa, no como guión, sino como una mujer aterrorizada, por lo que vendría. Después él sostuvo su mirada suavemente pero con firmeza. Tu disculpa no es para mí. Es para la persona que creía ser antes de. Hoy ella inclinó la cabeza y finalmente las lágrimas comenzaron a escaparse. La habitación parecía como si hubiera dejado de respirar. El oficial superior se aclaró la garganta. Suavemente, discutiremos contigo los próximos pasos. Afuera aquella sintió y retrocedió hacia la puerta con pasos pequeños y temblorosos. Pero antes de irse, susurró una última cosa, casi accidente, casi inconsciente, ojalá me hubieras gritado. Habría sido más fácil. Él respondió con una verdad tranquila y firme que golpeó más profundamente que la ira jamás podría hacerlo. La gente no aprende de manera fácil. La puerta se cerró. Detrás de ella la habitación permaneció quieta, pesada, cambiada. Los oficiales no se movieron durante varios segundos después de que la puerta se cerró, como si el eco de sus pasos aún persistiera en la habitación. Él permaneció sentado, con las manos juntas y la espalda recta. La misma postura tranquila que la había inquietado, la misma calma que había expuesto las grietas en su comportamiento. El oficial superior finalmente habló. Ella no fue la única persona involucrada. Sus ojos se levantaron. Algo en el tono del oficial insinuaba que otra verdad estaba a punto de salir a la luz. Una más grande, más pesada y mucho más cercana al nervio. Se abrió una segunda puerta y esta vez, el supervisor Regen le intervino. Su expresión era de piedra, mandíbula apretada, labios apretados, ojos que evitaban el contacto directo. Llevaba una carpeta llena de registros impresos, correos electrónicos y copias escaneadas de quejas anteriores. Pero lo que más llamó la atención fue la tensión que intentó, sin éxito, ocultar. Se sentó frente al viajero y se aclaró la garganta antes de hablar. ¿Hay algo que necesitas ver? La carpeta se deslizó sobre la mesa y se detuvo a centímetros de su mano. No lo ha abierto. Todavía, en cambio, observó al supervisor y notó la incomodidad que se acentuaba alrededor de sus ojos. El oficial explicó en voz baja, al revisar el incidente, consultamos su historial. Y surgieron patrones. La voz del supervisor era rígida, ha recibido varias advertencias previas, no solo por su actitud, sino por su comportamiento selectivo. Una frase sutil, pero tenía peso. Sus dedos finalmente tocaron la carpeta y la abrieron. Dentro, informes, quejas de clientes, registros internos, una cadena de lenguaje familiar, comportamiento grosero, estándares de emisión de billetes inconsistentes, confrontación escalada sin motivo, falta de respeto hacia los pasajeros pertenecientes a minorías. Inhaló lentamente, dejando que la realidad se asentara. No se trató de un único estallido. Este era un patrón que había sido ignorado hasta que explotó en público. La voz del supervisor bajó aún más. No intervinimos antes. Es culpa nuestra. El silencio llenó la habitación como un veredicto. Añadió el oficial, hay un video. Su cabeza se levantó desde la puerta de embarque. Una pasajera grabó el momento en que rompió tu billete. El oficial dudó. Ya está circulando. Un leve temblor recorrió la compostura del supervisor. Estamos ante una tormenta de relaciones públicas. Casi sonrió ante la ironía, pero no lo hizo. ¿La gente lo sabe? Preguntó. Saben bastante, respondió el agente. Preguntan por qué detuvieron, señalaron y humillaron a un hombre con un asiento válido. El supervisor exhaló, derrotado. Hemos cancelado el vuelo. No por tu culpa, sino por decisión de ella. La capitana se negó a despegar hasta que se resolviera la situación. Un cambio silencioso y poderoso. El sistema que una vez lo ignoró ahora se estaba reorganizando a su alrededor. El supervisor se inclinó hacia adelante, con voz firme y con algo que casi sonaba como rendición de cuentas. Tiene todo el derecho a presentar una denuncia formal por discriminación. Y si lo hace, no le impugnaremos. Otro turno, pero lo más importante, añadió el oficial superior, estamos implementando medidas inmediatas. Suspensión, junta de revisión. Y estamos reabriendo los casos en los que ella estuvo involucrada. Una pausa, incluidos los pasajeros, que nunca recibieron justicia. Cerró la carpeta con cuidado y pensativo, no triunfante. ¿Solo firme des por el video?, preguntó. El supervisor dudó demasiado tiempo. Entonces respondió honestamente. Es porque tu tranquilidad hizo visible la verdad. De una manera que no podíamos ignorar. La habitación volvió a quedar en silencio. Pero esta vez la quietud no era tensión. Fue un reconocimiento. Él asintió lentamente, con palabras suaves pero firmes. No quería pelea, solo justicia. El oficial respondió con tranquilo respeto. Hoy la justicia empieza por ti, por primera vez, desde que comenzó la terrible experiencia. El peso pasó sutil pero inequívocamente, de sus hombros a los de ellos. El desequilibrio de poder se había resquebrajado, ahora se estaba inclinando, la sala se vació lentamente, un oficial a la vez, hasta que solo él permaneció sentado en la mesa.
El silencio restante ya no parecía hostil, parecía el tipo de silencio que viene después de una tormenta, pesado, pero honesto. Llamaron a la puerta. No es duro. No es autoritario, solo gentil. El capitán entró de uniforme blanco, rayas doradas. Una postura que conllevaba años de responsabilidad. Cerró la puerta tras de sí y se sentó, no frente a él, sino a su lado. Fue una elección pequeña, pero poderosa. Vi las imágenes, dijo el capitán en voz baja. Todas. No respondió. Esperó, dejando que el hombre eligiera sus palabras. La mandíbula del capitán se tensó. En lo que a mí respecta, ella no rompió ningún billete. Él tragó saliva. Ella rompió la confianza. Siguió una larga pausa. Mantuviste tu dignidad en un momento en el que la mayoría la habría perdido, continuó el capitán. He visto pasajeros estallar por la asignación de asientos, la elección de comidas, los compartimentos superiores. Pero tú, su voz se apagó, incapaz de terminar la frase, sin que sus propias emociones se interpusieran. No merecías ni un segundo de lo que pasó. Miró al capitán con calma. ¿Alguien merece eso alguna vez? El capitán meneó la cabeza, no. Y eso es lo que me queda grabado todavía. Una suave vulnerabilidad en su forma de hablar. ¿Cómo? Un hombre que se enfrenta a una parte de su propio sistema que desearía que no existiera. Por algo dejamos el avión en tierra, dijo el capitán en voz baja. Volar con esa injusticia sin resolver. No nos sentó bien. Otro turno, otra pieza de responsabilidad que va tomando forma. El capitán se quedó de pie. Dudó y luego colocó su tarjeta de embarque sobre la mesa. Uno nuevo. Mismo número de vuelo, mismo asiento. Esto es tuyo, dijo. Y si decides tomar el vuelo, embarcarás antes que nadie. Él levantó una ceja. ¿Trato VIP ahora? El capitán permitió una sonrisa cansada. No. Solo el respeto que te correspondía desde el principio. Aceptó el boleto. No como una recompensa, sino como un cierre. Cuando el capitán se fue, permaneció sentado un momento más, dejando que todo se calmara. La disculpa, la confrontación, la verdad que finalmente salió a la luz. El sistema obligado a ver lo que intentó pasar por alto afuera. La terminal zumbaba con susurros. Algunos pasajeros lo reconocieron ahora, el hombre del clip viral, pero en lugar de las miradas que esperaban, lástima, curiosidad. Juicio se encontró con algo más, reconocimiento humano. Una mujer se acercó a él con cautela. Vi lo que te hicieron, dijo. Me alegra que te mantuvieras firme. Él asintió cortésmente, ofreciendo una pequeña sonrisa. A veces la validación provenía de extraños que habían presenciado lo peor y aún así creían en la justicia. Mientras caminaba hacia la puerta, el aire se sentía diferente, no más ligero, pero más claro. El oficial superior que le había precedido se interpuso en su camino una última vez. Estamos revisando todos sus casos anteriores, dijo. Nos pondremos en contacto con quienes nunca se presentaron. Su caso abrió una puerta que debimos haber abierto hace años. No sabía qué decir, así que simplemente asintió. Un reconocimiento silencioso del desplazamiento de peso a través de todo un sistema. El oficial añadió suavemente. Cambiaste algo hoy. No se sentía un héroe. Él tampoco se sentía poderoso. Se sintió humano y visto. Cuando finalmente subió a bordo, los pasajeros lo observaron en respetuoso silencio. Algunos incluso se pusieron de pie. No porque se lo ordenaron, sino porque algo dentro de ellos insistió en que debían hacerlo. Tomó asiento, exhaló lentamente y dejó que su cuerpo se hundiera en la tela. Los motores zumbaban afuera. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. Se permitió respirar sin retener nada. Su historia no era sobre victoria. No se trataba de venganza. Fue un momento en el que la verdad se abrió paso entre el ruido y obligó al mundo a escuchar. Y sí, alguien, en algún lugar, necesitaba un recordatorio de que la dignidad puede superar al odio. Su silencio había transmitido un mensaje más fuerte que cualquier confrontación, un mensaje que vale la pena recordarte y vale la pena compartirlo porque historias como esta no deberían desaparecer, deberían hacer eco, deberían ser presenciados. Si has seguido este viaje hasta su último aliento, permanecer, hay más historias esperando, historias que merecen ser escuchadas, compartido, y nunca más ignora de.s o escribe ir.no para él, pero por cada voz que aún espera ser escuchada.